yo no, yo estoy malito. El poder venir acá a Villahermosa, es la primera vez que me toca venir. Entonces les agradezco mucho a todos los que se tomaron el tiempo de venir acá al Meet and Greet, que es con lo que empezamos el día de hoy. En los Meet and Greets, a mí como que lo que más me gusta es que sea una plática en donde ustedes me puedan hacer preguntas y podamos platicar directo con cada uno. A diferencia de repente en la conferencia, que es un poco más una plática en general, y si hay un preguntas y respuestas, pues es como mucho más corto y conciso y no todo el mundo tiene la oportunidad de hacer preguntas, así que me gustaría como justo empezar con ustedes con la plática. Si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre algo, pueden preguntar absolutamente lo que quieran, pueden grabar las preguntas y las respuestas. Gracias. Okay, alguien, Hola, una duda. ¿Cómo fuiste elegido para la voz oficial de Timothy Chalamet? la voz oficial de Timothy Chalamet. ¿De Timothy? La verdad fue como un conjunto de proyectos que hicieron que empezara a darle voz a Timothy en casi todas sus películas. La primera película que me tocó grabar de él fue la película de King para Netflix, fue creo que en 2017, una cosa así. Acababa yo de regresar de estudiar actuación en Nueva York. Me hablan de un estudio que se llama New Art y me dijeron, oye, mire, tenemos una prueba de voz que nos gustaría en la que participaras. La prueba de voz es básicamente un casting, como le dicen a los castings de doblaje. Digo, Maite, una pregunta. Ahorita mandé precisamente a que quiten eso. Perdón, amigos, mi déficit de atención no le ayuda a la voz. Si gustas, espera un momentito ahorita en lo que... Me invitan a esta prueba de voz, voy y resulta que es para darle voz a Timothy en la película de King. En esos años todavía no era muy famoso Timothy. Había salido Call Me By Your Name en Estados Unidos, pero aún no se estrenaba como a nivel mundial. Y nada, fue increíble como de repente comparto con esta actora al cual yo admiraba ya desde hace un tiempo, que antes me había topado estudiando en Nueva York. Me quedo en el casting y ya de ahí la siguiente película que vino de aquí fue Don't Look Up, que también era de Netflix. Les había gustado mi trabajo en la de The King, entonces me hablan directo para Don't Look Up de, oye, ¿quieres volver a darle voz a este actor? Nos gustó mucho tu trabajo como Timothy, lo grabé. Y luego llegó la película de Dune, en la cual también estaban a punto de hacer pruebas de voz, pero Irving Dayan, el director, había visto mi trabajo justamente aquí en Don't Look Up. Y dijo, no, yo creo que él es la voz para este actor, y entonces me platicó del proyecto, me invitó. Nada, de ahí como que a partir de Dune fue cada película que salía, vamos a ver, que estaban a grabar aquí. Y la verdad fue una oportunidad increíble, yo disfruto mucho grabar aquí. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Amaya. Amaya. Dicté, tengo dos nombres. Mucho gusto. Muchas gracias por venir, Amaya. ¿Alguien tiene otra pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo fue para ti grabar toda la temporada, las 3 temporadas de Invencible y las voces de los diferentes variantes de Invencible? Fue increíble porque con Invincible me pasó algo muy padre. Cuando se estrenó la primera temporada ya existía un doblaje que era de El Salvador, sí, originalmente. Y yo me tocó ver la serie de la primera temporada en audiencia normal cuando se estrenó en Amazon. Me metí, la vi, me había gustado mucho la serie y ya había quedado ahí. Para mí era como, ya tiene doblaje, esto ya no me tocó grabar ahí. Por decisiones del cliente de Amazon Prime, cuando se confirma que va a haber más temporadas de Invincible, quisieron cambiar el elenco de doblaje, quisieron hacer como un recast de todo el doblaje para tener ya como un doblaje oficial que se quedara a las siguientes temporadas. Y en eso justo buscan a Lalo Garza como director de la serie. Lalo me busca a mí y me dice, oye, tengo este personaje que creo que te va pintado, y hasta se rió, me dijo, para hacer canon tu meme, ¿no? De joven héroe inexperto, te toca a ti, ¿no? Entonces empecé a grabar la serie y fue muy cool porque ya sabía más o menos de qué se trataba. Ya había tenido la oportunidad de ver la primera temporada completa, que fue la que regrabamos, y fue una sensación muy extraña que nunca me había pasado, como grabar algo que ya había visto como audiencia. Entonces de alguna manera ya tenía un panorama mucho más grande de quién era el personaje y hacia dónde iba más o menos. Y nada, y en esta última temporada, con el capítulo del universo de Invincible, nos tardamos un ratote. Tuvimos que dividir un capítulo por día porque acababa de terminar los capítulos ya empapado en sudor y cansadísimo. Muchas gracias, muchas gracias.
el capítulo del multiverso nos tardamos como 4 horas en grabar ese episodio, que es muchísimo para doblaje. 4 horas más o menos, porque saqué como 400 y tantos loops, que un loop es un diálogo en doblaje, aproximadamente. Entonces, pues como 400 y tantos diálogos saqué en el episodio del conjunto de todos los marks que hablaban a lo largo del capítulo, y fue muy padre, la verdad fue un episodio muy padre. Grabamos un cachito del último episodio también ese mismo día, pero justo como nada más los primeros diálogos, porque cuando empezó la batalla con Conquest fue como nada, ya no tenemos energía para grabar esto hoy, tiene que ser la siguiente semana. Y nada, espero que el resultado les haya gustado. Definitivamente, soy muy gran fan de tu trabajo con Invencible. Muchas gracias. Y me gustó ver el desarrollo y el trasfondo que le fuiste metiendo en la batalla de Conquest. Con todo, o sea, cómo tomaste lo del contenido violento en ese aspecto. Muchas gracias por verla. Y está muy chida tu traje, está muy épico. Gracias, Te quedó muy cool. Deberías venderlos, que él lo hizo. Muy cool. Me gustó. A ver quién. Sí, ya están trabajando para el doblaje de la película de Chainsaw Man. Espera, está apuntando un francotirador ahí. Se llama Crunchyroll. No tengo nada de información de ese proyecto aún, pero nada. Pero, ojalá que llegue pronto. sí, es que ya lo confirmó Cinépolis que lo va a traer. ¿Ya lo confirmó Cinépolis? Cinépolis, sí, Cinemex. Qué padre. No tengo nada de información aún. Nada, confidencialidad. Confidencialidad. Sí, me siento como político, ¿no? Cuando le preguntan algo Participaste en El Niño y la Garza. Sí, justo en El Niño y la Garza me tocó participar en el doblaje de la película. Anteriormente había grabado ya en una película de Ghibli que fue Kiki Entregas a Domicilio. Ese es redoblaje, ¿no? ¿Era redoblaje? De doblaje, justo ahí me tocó darle voz a Tombo. Pero fue justo la película de Kiki, quien sepa pues es ya viejísima, había tenido un doblaje hace muchos años, pero ahora que la remasterizaron la película, meter en Netflix y venderla otra vez en digital y todo, pidieron hacer un nuevo doblaje. Yo tenía como 12 años más o menos y grabé ese doblaje, y yo tenía para mí me emocionó muchísimo grabar en Estudio Ghibli, pero tenía ganas de grabar un doblaje que fuera como el original, ¿no? De la película. Y pasaron muchos años y por azares del destino me entero que venía como la última película de Ghibli, que sabemos que Hayao Miyazaki siempre dice que va a ser la última película. Y nada, me enteré y tenía muchas ganas de participar, y llegó la prueba de voz así de manera completamente inesperada. Yo tenía muchas ganas de grabar esa película y hice prueba tanto para Maito como para la Garza. Y me quedé con Maito y la verdad fue una experiencia muy cool, que ya el año pasado que fuimos a Japón, a Tokio, para los premios de Crunchyroll, me tocó ir al Museo de Ghibli y fue muy padre. Qué padre. De la Garza en el museo, y de repente saber que pues de ser parte en algún gramaje de ese proyecto, la verdad. Qué bien. Gracias por verla. Gracias. Usted ya vi que dobló la película de Los Recuerdos de un Caracol. Sí. ¿Qué se sintió? ¿Cómo fue tu experiencia? Porque es una película como tristona, de recordar el pasado y superar y todo eso. ¿Cómo lo sentiste? Memorias de un Caracol llegó justo gracias al Niño y la Garza, porque había grabado con Cine Caníbal, que son los que distribuyeron la película del Niño y la Garza en Latinoamérica. Nos conocimos justo en El Niño y la Garza, y nada, como que quedó una muy buena relación ahí de trabajo. Y cuando llegó Memorias de un Caracol, Emiliano Pineda, que es uno de los jefes ahí de Cine Caníbal, de los meros que se dedica a distribuir las películas, a emitirlas y todo, me hablaron del estudio de que Cine Caníbal estaba interesado en que participara en una nueva película que traían, que Geminiano como que tenía muchas ganas de traerla a México y a Latinoamérica, y me dijo, dude, el ingrediente de buena suerte son Leila y tú. Leila dirigió también El Niño y la Garza, me dirigió en Robot Salvaje, me dirigió acá en Memorias de un Caracol, y dice, es que cada que los junto a ustedes dos, las películas más inesperadas que tengan éxito en taquilla les va bien, ¿no? Como que El Niño y la Garza no se pronosticaba que fuera a ser el éxito que fue, y fue un éxito. Robot Salvaje igual había este riesgo como de, no es una franquicia conocida, viene basada en una novela, no había películas antes, nadie sabía cómo le iba a ir, le va bien. Entonces me dijo,
tenemos que traerlos para Memorias de un Caracol, me cuentan un poco de la película y Adam Elliott, yo ya amaba su trabajo desde Mad Max, había podido ver Mad Max tiempo atrás, entonces cuando me enteré que era película de Adam Elliott sabía que iba a estar buena. Y además para mí el stop motion ha estado muy presente en mi carrera durante muchos proyectos. Me ha tocado grabar en proyectos de Tim Burton, en Frankenweenie, con Paranorman y Box Trolls en Laika, con Pinocho de Guillermo del Toro. Entonces ha estado como muy presente en mi carrera el stop motion. Y cada que me invitas a hacer algo de stop motion a mí me emociona mucho porque siento que es una técnica de animación que a muchos estudios les da mucho miedo usar ahora que hay tanta tecnología, que de repente hay esta duda de si conviene regresar al stop motion y si la gente quiere ver eso. Yo creo que en los últimos años ha quedado claro que la gente sí quiere ver stop motion y que sí les interesa y que hay un factor que a mí me gusta mucho que es el factor humano, ¿no? Todo lo que está en pantalla fue creado por humanos. Adam Elliott se tardó en Memorias en Caracol más o menos entre 6 a 8 años en terminar la película, entonces, y se detuvo por la pandemia. Entonces me emocionó mucho entrarle al proyecto. Y además, ya así como datos curiosos que fueron surgiendo ya el día de la grabación, estoy como grabando la película y le digo a Geminiano, oye, ¿quién es el actor en inglés? Que todos los actores, casi todos son australianos en la película, así como Adam Elliott. Digo, ¿quién es este actor el que hace a mi personaje? Y me dice, es este actor, y me empieza a enseñar el perfil y resulta que era el mismo actor que había grabado 15 años antes en Paranorman, que le dio voz a Norman en inglés y a mí me tocó darle en español. Entonces fue como de órale, 15 años después nos toca coincidir otra vez en un mismo personaje. Y también esta coincidencia de que el personaje también se llamaba Gilbert, como Gilbert de Angry Danny, que grabé por muchos años. Entonces nada, de repente como que creo que caí en el proyecto correcto que tenía que hacer. Y eso me emocionó muchísimo. Fue un proyecto que le tengo mucho cariño y que me da mucho gusto que le siga yendo muy bien, que esté todavía en taquilla y en número 1. Toma eso, Minecraft. No. Y nada, me siento muy afortunado de que le siga yendo bien esa película. Muchas gracias. En cuanto a experiencia, igual que se sintió grabar los diálogos de Renji, que pues sabemos que son un poquito peculiares con el lenguaje. Sí, Chainsaw Man ha sido uno de los proyectos que más me he divertido en mi carrera, justo por la libertad que hubo de lenguaje dentro de la serie. Empezó de una manera muy espontánea, la verdad, no fue tan planeado el éxito de Chainsaw Man del doblaje. Cuando Tavo Campos me invitó al proyecto, me contó un poco de la historia, me dijo, te recomiendo meterte a leer los mangas porque es todo un arco el que se está construyendo la temporada. La historia no acaba en la temporada, va a seguir, es un arco muy grande y tu personaje tiene justo un cambio a lo largo de ese arco muy grande. Entonces necesito que sepas de dónde vienes y hasta dónde va a ir tu personaje para que eso se sienta, porque lo que decíamos, no nos gusta ni a Tavo ni a mí que de repente en la serie se siente como que el actor le entendió al personaje hasta la mitad de la temporada, ¿no? Como que se nota de repente en el primer episodio que no tenían ni pinche idea de qué estaba pasando la mayoría del tiempo y hasta la mitad de la serie conforme va creciendo dice, ya lo entendí. Entonces yo estaba como eso no puede pasar en la serie, me meto a leer los mangas y obviamente entendí luego que para empezar Chainsaw Man iba a ser una serie para adultos o mayores de edad, a pesar de que lleguen niños con Conchita, es una serie para mayores de edad, es una serie muy violenta con un humor muy ácido y específicamente Denji es un personaje que todo el dolor que tiene lo oculta a través de un humor profundamente ácido y burlón y ya no tiene absolutamente nada que perder en su vida. Entonces es un personaje que se toma absolutamente todo a la ligera, que viene de las calles, que aprendió a sobrevivir en las calles y que obviamente no tiene la educación más fina de la vida. Entonces como que Tavo y yo sentíamos que este personaje no podía hablar tan propio, ni podía hablar, a los dos nos chocaba cuando los personajes suenan a doblaje, tal cual, que es como, chicos, güey, nadie dice chicos, discúlpame, nada más, jamás diría eso de hecho. Entonces, de repente yo le pregunté a Tavo como, oye, ¿qué tanta libertad tenemos como de meter palabras medio altisonantes? Me dijo, mira, pues la serie es de adultos, ¿no? O sea, me parecería ilógico que no podamos decir pendejo y salga el dibujo
unas boobies en grande, ¿no? En la pantalla, como que makes no sense que una se pueda y la otra no. Entonces, obviamente todo lo que metíamos era con base al personaje, a quién es el personaje y que estuviera al servicio de la historia. Pero de repente nos topábamos con expresiones en japonés que eran intraducibles al español, como que eran expresiones muy slang japonés que no se podía traducir directamente al español, y si se traducía literalmente acá no se entendía. Entonces de repente empezamos a meter cosas como Nami ciela, ya quisieras, o a huevo, ñénguele, ¿no? De repente en la escena del ñénguele surgió porque nos tardamos como 15 minutos en esa escena porque no entendíamos qué decía, y Tavo más o menos como que entiende un poco de japonés, y entonces se puso en los audífonos y que para empezar en el libreto nos pusieran algo así como de venga, vamos. Y yo dije, güey, está horrible, nadie, o sea, no creo que Denji diría, sí, venga, ¿no? Y entonces Tavo agarró el audífono y estábamos ahí como 15 minutos de, güey, ¿qué dice en japonés? Entonces yo estaba viendo la pantalla y me acordé que de niño, cada que, no sé de dónde saqué la frase, pero cada que me pasaba algo que me emocionaba, decía ñénguele de niño. Todo el tiempo era como, ñénguele. Entonces le digo a Tavo, ay, ya sé que le voy a meter, pero yo lo dije como de broma de, mira, pónmelo. Entonces lo pone a grabar y le pongo, ñénguele, ¿no? Y entonces Tavo me dijo, güey, se queda, es perfecto, se queda ya, lo voy a dejar. Y le dije, ¿segura? Sí, lo voy a dejar, a ver qué nos dice Crunchy, ¿no? O sea, ya, obviamente esto pasa por varias etapas y revisión de mezcla y de muchas cosas. Dijo, pues si no nos lo batean, por mí se queda, ¿no? Y yo, bueno. Y de repente pasó este boom de ñénguele que ni él ni yo vimos venir y que surgió de una tontería absoluta en cabina, y creo que esas son las mejores anécdotas. Y para mí justo en el doblaje de Chainsaw quería hacerle honor a todas estas caricaturas con las que yo crecí, que se daban el permiso un poco de jugar más con el lenguaje, como Pokémon o Los Chicos del Barrio, que de repente era súper normal escuchar a Antonio Macías diciendo desde la vecina del Chavo, ¿no? Y todas estas cosas, o Los Chicos del Barrio, el número 1 diciendo, había un niño muy guapo que se llamaba Luis Miguel, y tú te emocionabas como niño de, oye, yo sé a qué se refiere, ¿no? Hasta sentías que era como un chiste local entre el personaje y tú, y porque nadie más se reía más que la audiencia, y entonces tú era como, tenías esta conexión con el personaje que lo volvía mucho más especial. Y yo sentía que en Chainsaw Man Denji podía prestarse a eso por el tipo de humor que maneja y por el tipo de serie que es, ¿no? Entonces, pues creo que sí funcionó. Muchas gracias. Tiene mucha profundidad tanto ese personaje como el de Mikey, son una obra maestra porque el doblaje le da ese plus que no tiene tanto. O sea, en japonés sí se tira, pero emprender su propio idioma es... Muchas gracias. Un gusto conocerte. Hola. Y ahí está también voy a hacer. Bueno, mi pregunta va más que nada a lo que es la trilogía de Spider-Man, de Spider-Verse. Ajá, Yo siempre desde chiquito hemos sido fanáticos de Spider-Man. Yo puedo decir sinceramente que me enamoré de lo que es Miles Morales animado con su doblaje. Muchas gracias. Te quería preguntar más que nada expectativas que tienes a la conclusión de la trilogía. Creo que es actualmente una de las trilogías animadas de Spider-Man la más esperada, la que podría tener, por así decirlo, un cierre perfecto, digamos así. Muchas gracias, pues sí. Para serte muy sincero, como que trato de conservar el cero proyecciones, expectativas de los proyectos, de qué se va a tratar, para poder enamorarme de ellos cuando los estoy haciendo y no juzgarlos, sobre todo. Obviamente lo que deseo es que se mantenga tan fiel y honesta como ha sido la primera y la segunda película. Creo que ninguna de las dos películas de Into the Spider-Verse ha estado hecha y escrita con el propósito de vender en taquilla. Creo que están hechas con el propósito de crear un personaje que sea lo suficientemente interesante como para que valga la pena así comprar tu boleto, y para honrar a la historia de Spider-Man, al lore de Spider-Man, sea cual sea tu Spider-Man favorito, para honrar el lore que conlleva Spider-Man. Y eso a mí siento que es como el mejor homenaje que le puedes hacer a los fans de Spider-Man, el realmente respetar el material de origen, o simplemente el hecho de que los creadores se tomen el tiempo de realmente leerlo, ¿no? Muchas veces vemos
películas de superhéroes que nos queda claro que es como, me queda claro que el director nunca leyó ni un solo cómic del personaje que está representando, y aquí me queda claro que todos los creadores de la saga de Into the Spider-Verse se han tomado el tiempo de leer el material de origen y de respetarlo y de, si no seguirlo al pie de la letra, traer algo que sea lo suficientemente interesante que siga honrando al lore completo de la saga. Entonces, eso es lo que yo espero. De ahí en fuera no tengo proyecciones, expectativas de qué vaya a pasar con la historia. Deseo que me sorprenda hacia dónde va. Y ya, siento que cada que hablo de la nueva de Spider-Man siento ahí el francotirador de Sony Pictures, ¿no? Pero sí, deseo que me sorprenda igual que todos, para bien. Sí, gracias. A ver, ahorita regreso con los temas. ¿Cómo fue que obtuvo el papel de Miles Morales? Con Miles Morales, ¿les molesta si desconecto la luz? Es que luego no puedo verlos en los sabes. Ya. Ahí ya te veo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Es que veía una sombra así como hablándole a la infinidad. Miles Morales llegó justo por Gerardo García. Es una historia un poco larga porque todo empezó porque me hablaron hace muchos años para darle voz a Tom Holland en el MCU, en Civil War, bueno, para hacer prueba de voz para Tom Holland hace muchos años. Y me emocioné muchísimo. A Tom Holland ya le había dado yo voz en varias películas como Unidos de Disney Pixar, o en Chaos Walking, o en muchas otras. Entonces, yo estaba muy emocionado porque Spider-Man ha sido mi superhéroe favorito desde que yo era pequeño. Entonces, me invitan a hacer la prueba de voz, no me quedé, yo estaba ya deprimidísimo de mi oportunidad para ser mi superhéroe favorito, ya murió, güey, no puede haber 70 Spider-Mans en distintas películas, al parecer sí. y de repente pasó mucho tiempo, llega una nueva serie en Disney XD que era Spider-Man Ultimate. Y me habla un director que yo admiro mucho que se llama Ricardo Tejero, me dice, oye, te quiero invitar para una prueba de voz para esta serie, para que le dé voz a Spider-Man. Y entonces llego muy emocionado a la prueba de voz, dije ya es mi oportunidad de ser Spider-Man. Me meto a la cabina, me dice búscate en el libreto, empiezo a buscar Peter Parker, y me dice no, Miles Morales. Y yo, ¿qué? En ese momento había salido Miles Morales a lo mucho 5 o 6 meses antes de que grabáramos la película en los cómics. Entonces no ubicaba a Miles Morales, casi nadie ubicaba a Miles Morales. Ricardo Tejero me cuenta un poco de este personaje, me enamoré por completo del personaje, me quedo en la prueba de voz, empiezo a grabar a Miles Morales en la serie, y tiempo después me hablan de otro estudio y me dicen, oye Emilio, llegó una nueva película de Spider-Man que sale un personaje que tú ya has grabado en una serie de Disney XD y necesitamos grabar los trailers de allá. Entonces, ¿crees que puedas venir a grabar los trailers? Me dijeron, no significa que vayas a grabar la película porque va a haber casting y todo, no te emociones, pero por lo mientras en los trailers que grabes al personaje, ¿no? Y entonces yo fue como de, ok, vale, venga. Entonces fui, grabé los trailers, me enamoré por completo del proyecto, me invitan al casting que hacen después y me quedé y cambió mi vida por completo con ese proyecto. La verdad, fue un proyecto que no sabíamos hasta dónde iba a llegar, había un riesgo enorme porque ya había salido Tom Holland justo en el MCU y como que pensábamos, esta película es increíble, pero ¿cómo lo va a recibir la gente? Porque la gente en ese momento e incluso hoy en día como que se emociona más cuando sabes que eso va a estar conectado con otras películas. A Tom Holland todo el mundo le emocionaba porque iba a salir con Iron Man y Capitán América, y aquí era como, esto es completo punto y aparte, esto es una historia por sí misma, esto es un universo por sí mismo y cómo lo va a recibir la gente, y además con un personaje de Spider-Man que no todo el mundo conocía, que era muy distinto a Peter Parker, y nada, de repente ver que la película llega a ganar un Oscar y que de repente empieza a tener este fandom tan grande, nos emocionó muchísimo a todos, y para mí me cambió mi carrera para bien. Muchas gracias. Gracias a ti. A ver, ¿qué más? A ver, voy primero con ella y luego voy allá atrás. Hola. Hola, ¿cómo te sentiste con el desarrollo del personaje de Invencible? ¿Que tuvo Invencible? La verdad, Invincible ha sido de esos proyectos que a ver, yo nunca subestimo los proyectos de superhéroes. Me parece que
las historias de superhéroes pueden tener distintos géneros y pueden tener arcos muy interesantes, justo como dijo The Spider-Verse así. Pero con Invincible en específico se me ha olvidado varias veces que es una serie de superhéroes por la trama tan grande que tiene y por el arco de personajes tan profundo y extenso que tiene con Mark. Me encanta que el personaje esté en esta línea en donde es un héroe pero al mismo tiempo es un antihéroe, como que está en esa línea en donde si la cruza todavía un poco más incluso podría llegar a ser un villano fácilmente. Y bueno, hay versiones de él que sí son villanos por completo. Creo que me ha puesto a experimentar con cosas como actor que no me había tocado en otros proyectos y que me emociona mucho. Me gustan esos personajes que sean complejos y que no caigan en el cliché absoluto del héroe. Incluso con Miles lo que me gusta es que aunque es un héroe rebelde que está dispuesto a hacer las cosas como él piensa que es mejor, sin importar lo que los demás alrededor digan, ¿no? Entonces, con Mark, justo lo que me ha gustado es que está en esta línea en donde el universo en el que vive y la historia que ha tenido lo ha llevado a estos extremos en donde la línea de ser un héroe y ser un villano es muy muy delgada y que a veces la tiene que cruzar, ¿no? Por momentos, y eso me parece interesante de explorar como actor y igual me parece interesante de ver como audiencia. Muchas gracias. Tengo entendido que le diste voz al Rey Mago de Flash, ¿no? ¿Verdad? ¿Es así? No me acuerdo, ¿de verdad? Sí, creo que sí, porque cuando lo escuché supe que era su voz y pues quería preguntar cómo se sintió darle voz al Rey Mago. Pues, te voy a ser muy sincero, no me acuerdo. Me pasa mucho que llevo 20 años trabajando como actor y afortunadamente me ha tocado grabar en muchos proyectos. Me puedo acordar ya que veo una imagen o un video, digo, ya me acordé cuándo y cómo y dónde grabé esto. Pero no me acuerdo de cuándo grabé eso, la verdad. Es que cuando yo alcancé, creo que era como la sexta temporada, no me acuerdo, alcancé a ver. Ya sé, con Gina, que Gina lo dirigió. Sí. Esto no tiene mucho, ¿por qué se me olvidó? Muchas gracias. Esa serie no tiene mucho que la grabé, fue como el año pasado o antepasado más o menos. Y fue muy cool porque todavía se estaba grabando en esta modalidad remota que se quedó un poquito después de la pandemia. Justo fue con Gina Granados, que ella la conocí por One Piece, ahora que hicimos el live action de One Piece. Y nada, me emociona mucho trabajar con ella, es una muy buena directora, admiro mucho su trabajo. Ella hace justo en One Piece a este personaje, no se me puede ir el nombre, yo soy Kobe, ¿Nami? ¿Nami? A Nami. Ella hace a Nami en One Piece. Nos conocimos ahí en el live action. Ya nos conocimos desde hace mucho en doblaje, pero como que ahí es donde nos tocó más como convivir y platicar y coincidir en convenciones y todo. Y nada, muy linda me invitó. Ella fue la que me invitó a ese proyecto. Qué chido que lo disfrutaste, perdón que se me olvide. Ahora, luego me pasan las convenciones que la gente me recuerda que grabé. Como que me ha tocado grabar tantas cosas que luego ya, obviamente no se me olvidan como los que han impactado mi carrera de una forma grande o que siempre me piden a las convenciones, pero me emociona mucho cuando me dicen personajes que no me acuerdo porque es como, órale, qué chido que uno nunca sabe qué proyecto grabaste un día y es la serie o película favorita de alguien, y eso me emociona muchísimo y gracias por verla. Ajá. Pero, papi, ¿puedes grabar? ¿Puedes grabar? Es que, espera, es que va a iniciar primero, ¿verdad? ¿Cómo van todos bien? Sí. ¿Todos se escuchan bien? ¿Ya? Sí. Gracias también, Maite, por ayudarnos. Es que yo cuando lo conocí, pues lo conocí por algunas series, que no me acuerdo cómo se llama, y la verdad, pues es una gran inspiración y también me impactó mucho la película de Spider-Man, la luz de Spider-Man y la de Invincible. Entonces, por haber venido, yo me tardé como semanas haciendo algo que espero que le guste. ¿Qué? Oh, shit. Yo lo tejí. ¿Tejiste? Sí. ¡Oh, bravo! Tiene el personaje con el que lo conocí y el apellido es con el traje de Invincible de la primera temporada, los Ya vi, colores. con el amarillo y el Ajá. azul. Oye, muchas gracias, qué gusto. De verdad, muchas gracias. ¡Bravo! Uy, esto está muy cool.
una vez me quiso enseñar a tejer y qué bueno que soy actor. Lo voy a poner aquí para que se vea en el meet and greet ahora que... Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, ¿quién más tenía alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Ajá. Pero, ¿puedo grabarlo? Sí, obvio. Pueden grabar, pueden, sí. Ok, más que nada no es una pregunta directamente. Ok. Hace un año estuviste en la mole. Ajá. Yo estuve en la mole, pero pues no tuve oportunidad de conocerlo y pues por eso es que él ya lo decía aquí. Ya que en la mole, cuando iba yo a ir a tu stand, vi que estaba súper lleno y pues las personas no dejaban directamente tomarse fotos ni nada de eso. Y pues me quedé triste con eso de querer conocerlo y así estoy el día de hoy aquí contigo, pues precisamente por ese momento, porque pues no pude conocerlo el año pasado en la mole, pero pues hoy estoy aquí delante de ti y poder conocer es algo que se me hace muy increíble de mi parte, o sea, muy increíble. Y pues te quiero comentar algo, más que nada. Vi que la voz de... ¿Te acuerdas del Invencible Siniestro o el Invencible Caníbal? ¿Cuál es el del Moja? El que tiene... El amarillo no. negro. El amarillo El que tiene la capa. Ya, El que sí. tiene la capa. Sí. ¿Por qué pasa en la serie de que en la segunda temporada se escucha como un invencible egocéntrico Ajá. y al final del penúltimo capítulo de la tercera temporada se escucha como el trasfondo de una voz diferente? Todos las voces que nosotros creamos para las versiones de Invincible, obviamente siempre respetamos lo que escuchamos en inglés, entonces seguramente en inglés estaba así en el otro episodio, por lo cual nos fuimos por ese canal y ya sí por decisiones creativas, ya sea para cuestiones dramáticas del episodio, quisieron cambiar la personalidad un poco. A nosotros igual nos piden cambiarla, como que ahí sí tenemos que seguir tal cual el cliente nos dice. Nos mandaron como los perfiles separados de los marks cuando grabamos ese episodio, porque venía muy marcado. Obviamente había como cierta libertad de creación en ciertas cosas. Hay ciertas diferencias que nosotros quisimos meter en español, a diferencia del inglés. Hubo uno de los Invincibles que ahí como que dije estaría muy cool que tuviera como una cosa ahí como guiño de Benji para los fans de doblaje y así. ¿Cuál es de todos? El Mojack tiene El que cositas, tiene sí, el mohicano ahí, Sí. ese tenía como El que cositas ataca la de cárcel, Benji. ¿no? Ajá, exactamente. Pero de ahí en fuera teníamos que seguir todos como al pie de la letra porque hay unos que en el canon tienen una importancia grande, ¿no? Como el que... ¿Ya se pueden decir spoilers? Ya se puede decir spoiler. Como el que mata a Rex, ¿no? Que obviamente es un momento muy, muy importante. Entonces, nada, como que nosotros seguimos tal cual las guías que nos van dando. Y obviamente también se tarda tanto la temporada que luego no nos acordamos como de qué pasó de la primera temporada, güey, ¿sabes? Como que, y además tenemos un tiempo de entrega corto relativamente. ¿Tomaste alguna referencia a algún cómic o algo así para poderlo grabar? Todos más bien nos basamos en lo que ya, el trabajo que ya estaba hecho en inglés un poco. Sabíamos obviamente de la guerra multiversal que había, pero igual la adaptación no es exactamente igual que en los cómics. De hecho, en los cómics aparecen cameos de otros superhéroes de la compañía, que en este obviamente Spawn, por derechos no Spawn, y apareció. aquí no apareció, ¿no? No aparece Entonces, Spawn. obviamente no podía ser tal cual, entonces nos basamos más directamente en qué trabajo teníamos ya en la serie, en el original, para poder pasarlo al español. Sí. Bueno, pero gracias. Muchas gracias a ti, hermano. Qué buena pregunta. A ver acá, ajá, y luego allá. Bueno, dejen que pregunte ella rapidísimo y ahorita van con ustedes. ¿Es un Simi? Sí. ¿Tú lo hiciste? Muchas gracias. Me gusta, muchas gracias. Esto está súper cool. Debes de saber que tengo mi colección de simis ahí y se va a ir al estudio ahí conmigo donde grabo. Muchas gracias. Es el primer simi que tengo de Invincible. Tengo un simi Wonka, tengo un simi Miles, tengo un simi promedio, simi y este es el simi Invincible. Me gusta que... No, está muy bonito. ¿Por qué? Está precioso. Te queda mucho mejor de lo que yo hubiera hecho. Muchas gracias, es muy valioso para mí. Muchas gracias. A ver, ¿quién más tiene? ¿Tienes alguna pregunta que quieras hacer? ¿Solo es esa? ¿Seguro? Bueno, si no, igual pueden después hacer, porque tenemos bastante tiempo, así que
¿Te vamos a ver en alguna película ahorita o en alguna serie? Sí, en un mes y medio estreno una nueva serie en Netflix que me emociona mucho compartir con ustedes. No puedo decir mucho aún de la serie porque no es un problema, pero es una serie donde regreso a grabar un actor que llevo grabando ya unos buenos años, que disfruto mucho grabar. Ya lo había hecho en algún otro proyecto de Netflix, que también sé que a varios de ustedes les gustó. Y esta es una serie muy tipo Game of Thrones, sí, muy Game of Thrones. Ya no voy a decir más porque estoy al borde del spoiler. Pero en un mes y medio o tal vez menos ya la van a poder disfrutar. Se me emociona mucho. Y también sí que le dio la voz a Russell de Deadpool 2, ¿no? Sí. Quería saber, pues, ya ve que Russell pues es una persona que dice muchas groserías y así. Quiero Sí. saber cómo se sintió al decir tantas groserías en su personaje. La verdad, muy divertido, muy liberador. Me da risa que mis personajes al parecer no son muy bien hablados. En Deadpool 2 yo estaba muy pequeño, la verdad, cuando grabamos esa película. Bueno, no muy pequeño, pero seguía chavito, entonces me acuerdo que no se me ocurrían tantas groserías como ahora se me ocurren para Chainsaw Man. Varios de las groserías que me tocó decir se le ocurrían a Moisés Iván Mora, el director, y a Toño Macías, y ahí me iban soplando unas que otras. Pues ya aprendí a los mejores, ¿no? Yo por eso en Chainsaw Man ya tengo tantas por decir, ¿no? Pero sí fue el primer, de hecho Deadpool 2 fue el primer proyecto donde me dieron esa libertad de decir cosas. Había grabado antes películas que igual tenían como esa libertad, pero que a mis personajes no les tocaba decir eso. Hay una película de Robert Downey Jr. que creo que es Todo un parto, se llama, una cosa así, que es como de las de tipo Hangover, que ahí me tocó grabar también un personaje y mi personaje justo era un niño que obviamente no iba a hablar así, me iba a decir atrás Justin Bieber se muere. Entonces hasta Deadpool 2 me tocó jugar un poco con eso y la verdad fue muy divertido, muy divertido. Siempre me trató de meter como, espere, como, no, está como que no quiere, sí quiere, está. Siempre cuando puedo, cuando tengo la oportunidad y la serie se presta, siempre trato de meter alguna que otra cosa que para jugar con la audiencia y que sea como un easter egg para todos. En una serie que llevo grabando muchos años que se llama The Loud House para Nickelodeon. Clyde. Con Clyde, ahí hago a Clyde en esa igual serie. Igual la voz como la de Mark Mohan. Cuando hacen la voz de Mark Mohan, que se burla del otro, es la misma voz de Clyde. ¿En serio? Sí. Mira, no lo hice a propósito, pero en The Loud House el guiño que sí metí en un capítulo, no me acuerdo de qué temporada, porque ¿cuántas temporadas van de The Loud House? Como 4 o 5, es que yo sí me llegué a ver como varias, ¿no? Y de no sé cuántos capítulos, pero en una de las temporadas, me acuerdo que Clyde está preparando como una receta, ya que le gusta como cocinar, está haciendo una receta y está con su iPad viendo la receta, y que le dice Lincoln, ¿qué estás haciendo? Y dice, estoy siguiendo en inglés era un chiste que no tenía nada de no afectaba el canon ni nada, en inglés decía como, estoy viendo las recetas del chef, no sé, Reynolds, o lo que sea, bla, bla. Y entonces dije, ay, pues, si digo eso tal cual del chef Reynolds, pues en español el chiste se muere, ¿no? Como de, ok, ¿no? Y dije, pues aquí podemos meter un guiño bonito. Entonces me acuerdo que le metí como, no, nada, estoy siguiendo las recetas del chef Emilio Treviño. y en mezcla todavía se dieron cuenta y el que estaba mezclando la serie me dijo, ya me di cuenta que estás haciendo ahí. Y fue muy padre porque de repente hubo fans que sí mandaron como, oye, yo vi el capítulo y yo ubico a ese chef, ¿no? Me gusta de repente cuando el proyecto lo permite, porque obviamente hay proyectos que no se pueden, en Duna obviamente no se puede meter ese tipo de cosas, o en Wonka o así, pero cuando se puede en distintas películas o series, me gusta de repente como dejar algún easter egg de algo por ahí. También en una serie que grabé para Netflix que se llama Oddballs, que está como basada en un canal de YouTube que se llama The Odd First Out, que es como el Vete a la Verge de Estados Unidos. Igual es una serie justo como de humor ácido, irreverente y así. Hago un personaje que se llama James, que es el protagonista,
Y en un momento que están como pariendo a su bebé, que es como una tostadora, o sea, sacan al bebé y entonces como de, ¿este es mi bebé? Porque pues está como raro el bebé, ¿no? Estaba dientón, todo feo, y entonces se me ocurrió meterle como referencia a Pepe Toño, está horrible, ¿no? Y entonces se quedó, y entonces hubo gente que dijo, güey, no entendí la referencia, y dije, bueno, pues ahí es como jugar un poco con el lore latinoamericano, con los chistes que solo en Latinoamérica vamos a entender, ¿no? Y así, como que he metido varias cosas. Cuando fue mira, me estoy explayando, pero para eso es el meet and greet, ¿no? Les estoy dando mis secretos acá de Easter eggs. Voy a poner a buscar cuando grababa Ben 10 muchos años, en un capítulo de Ben 10 hace muchos años, cuando fue El robot. lo de... bueno, lo del robot, es que en Ben 10 metí muchas cosas, amigos. Fue mi campo de prueba. En Ben 10, cuando fue lo de Peña Nieto, que lo de no menos como 5, falta como 3 horas para aterrizar, no menos como 5. En un episodio de Ben 10 igual, como que está en la escuela y el abuelo lo está poniendo como a estudiar y le pregunta algo como de la tabla de multiplicar y dice, sí, es igual a 6, no menos, como 8 le puse. Y se quedó, y entonces igual hubo gente que empezó a hacer ahí meme de que no, ya volviera un canon de esto, ¿no? Y ya se quedó ahí por siempre. Entonces, sí, cada que se puede, como que trato de meter algo ahí. Ha habido muchas series, cosas que he ido metiendo. Sí. No sé si Última pregunta. ¿Última? pregunta. ¿Sabías que trabajaste en el mismo que Ninjago, con Lloyd, el papá de Lloyd? Con Humberto Solórzano, sí, nos tocó volver a coincidir en Invincible como papá y como hijo. Sí, También hiciste un pony de My Little Pony hace años. Sí, Pipsqueak, ¿no? Sí, me acuerdo. Sí me acuerdo de la mayoría. ¿Sí? No de todos, pero de la mayoría. De ese sí. Yo estaba pensando igual en ese. ¿En serio? Sí. Ese sí me acuerdo, porque aparte fueron varios episodios. Estaba buscando su Furyman. Fue en los años que todavía grababa Jake y los Piratas del Lujo Jamás, por eso A mí me encantaba esa película. A mí también. A mí también. Grabar a Jake me gustaba mucho. Ay, qué cool, muchas gracias por verlo. Yo fui niño castor de la era de fuego. Ese fue mi primer personaje en doblaje, justo. Ese y en Vecinos Invasores, uno de los puercoespines, que decía, yo quiero que cases. Ese fue de mis primeros personajes. Entonces, sí, ya tiene muchos, 20 años, 20 o 21 años, así, muchos años. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a pasar a la parte de firma y autógrafo. Entonces, vamos a hacer la siguiente dinámica. Pasan, reciben su firma, su autógrafo y pasan aquí de este lado para que reciban su box lunch. Así que vamos a